Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Les saluda el profeta y apóstol Eric Godoy del Ministerio Internacional Jesús Rey de Gloria, de una voz profética y apostólica para las naciones. Desde ya contentos, querida iglesia, a todos los hijos e hijas espirituales, hijos de cobertura, no solamente aquí en Chile, desde Arica a Punta Arenas, sino también en Argentina, como también en Centroamérica, los Estados Unidos y Europa. Desde ya contentos, ya pasaba algunas reuniones que no he podido estar con ustedes por causa de la agenda ministerial que el Señor ha preparado para este ministerio y para este su servidor, listos también para empoderar reino en otros lugares. Así que desde ya una vez más con ustedes, estamos contentos, extrañamos a algunos, desde ya agradecer también a todos aquellos fieles, leales, que siempre han estado cada semana conectados a este programa, no solamente oyendo a la mamá Nadia, a la profeta Nadia, sino que también a nuestro líder Diego y todos aquellos de la generación Omega que están los días sábados o viernes por la noche. Desde ya un abrazo fuerte a todos esos fieles que siempre están conectados con la iglesia del Ministerio Internacional Jesús Rey de Gloria. Les abrazamos, les bendecimos a todos los ministros de Dios, a todos los siervos, apóstoles y profetas, amigos ministeriales del mundo. Desde ya les abrazamos, les bendecimos, saludamos grandemente a todos los ministerios. Desde ya felices y contentos porque hemos estado predicando el evangelio a toda criatura y hemos estado dando los diseños de parte del cielo que es tan importante conocer y también expandir a través de la revelación y del conocimiento de lo que es la sabiduría del Espíritu Santo en la tierra a través de las Escrituras. Así que, querida iglesia, estamos contentos. Hoy tenemos un tema especial, un tema que de verdad ha traído una gran controversia en muchos lugares, pero es acerca de lo profético. Usted sabe que como hijos de Dios, como pueblo de Dios, siempre tenemos que estar dispuestos para toda buena obra. Es decir, como hijos de Dios, siempre que tenemos que estar dispuestos para poder nosotros estar aprendiendo, y nosotros siempre cuando estamos dentro del reino de Dios o a través de la enseñanza y la formación, siempre estamos empoderando las Escrituras, empoderando la revelación, empoderando el conocimiento. Por eso hoy vamos a hablar del poder, el poder de lo profético. Así que el poder de lo profético sabemos que siempre está involucrando los 5 ministerios, tanto como lo apostólico, como lo pastoral, también lo evangelístico, la maestría, que es el ministerio magisterial, como también el evangelismo. Y desde ya el pastorado también lo abrazamos. Desde ya el oficio quíntuple para nosotros es un instintivo que está en nuestro corazón para poder predicar, como dice la Escritura en el libro de los Efesios, capítulo 4, verso 11, que el mismo Jesucristo constituyó a unos apóstoles, luego profetas, luego evangelistas, pastores y maestros, como el verso 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Sabemos que hay una misión, hay un propósito de parte del cielo para toda la iglesia de Jesús en la tierra. Usted y yo, que somos ministros de Dios y los que están en el liderazgo, y a todos aquellos hermanos, hermanas, líderes y todos aquellos que están bajo este interés de expandir el reino, necesitamos las causas proféticas para poder comprender ciertos códigos genéticos de parte del cielo que vienen a la tierra. Es decir, son aquellas verdades proféticas que están bajando a la iglesia de Jesucristo para darle entendimiento de cómo tenemos que pelear las batallas en este siglo, como también en esta era, así como se pelearon en siglos anteriores, también pelearlas en esta dispensación. Así que como ministerio también, el Ministerio Internacional Jesús Rey de Gloria, sí se basa netamente en lo que es lo profético, pero con una expansión apostólica poderosa de parte del Señor. Y esa expansión poderosa a través de un proyecto llamado Isacar, que es una escuela de entrenamiento o instituto de entrenamiento profético de naciones, no solamente local, sino que también de naciones, para activar lo que son los dones, los ministerios y los llamados que usted y yo tenemos en esta tierra. No hay mejor, escúcheme iglesia, no hay mejor entrenamiento que la activación profética de Isacar para todos aquellos que tienen un llamado poderoso del Espíritu Santo para ejecutarlo en el cuerpo de Cristo. Sabemos que la importancia de proyectar el reino en la tierra es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando usted proyecta algo, tiene que proyectarlo desde la presencia de Dios y desde la verdad de Jesucristo. Son 2 puntos importantes, aparte de otros puntos que hay, pero esos son los 2 puntos importantes que usted y yo debemos de comprender como iglesia de Jesucristo. Es decir, yo proyecto el reino, número 1, desde la presencia de Dios y desde la revelación y de la presencia del Espíritu Santo. Es decir, a través de la palabra nosotros encontramos el conocimiento revelado para poder traer respuestas a esta era y en este tiempo de cómo la iglesia tiene que pelear las batallas o de qué manera debe de caminar. Sabemos que tenemos que pelear, escúcheme bien, tenemos que pelear con resistencias diabólicas que se han levantado por milenios en la tierra.
Hoy no es la casualidad y no es la excepción tampoco de que nosotros permanezcamos en un tiempo peligroso. Por ejemplo, en este tiempo peligroso usted y yo tenemos que aprender a caminar con verdad. No conviene en estos tiempos peligrosos, iglesia, caminar en error, porque caminar en error simplemente a usted puede hacer que se convierta su naturaleza de hijo, puede convertirse a una naturaleza de tibio. Es decir, el diablo siempre va a pelear contra la iglesia para llevarla a una condición de una iglesia tibia. ¿Por qué? Porque una iglesia tibia simplemente siempre es vomitada por la boca de Dios. Es decir, el diablo busca que usted y yo desagrademos a nuestro Creador, a nuestro Elohim, a Yahweh, a Jehová Dios, nuestro Padre Celestial, a nuestro Abba. Por eso, iglesia querida, es importante lo apostólico, lo profético, lo pastoral de este siglo, así como también lo evangelístico, que se mueva en grandes envergaduras, es decir, con gran potencia de parte del Espíritu Santo para derribar todas estas artimañas que el diablo está trayendo a la sociedad. Quiero también saludar a todos los hijos espirituales que entraron a nuestra cobertura al manto apostólico y profético del Ministerio Internacional Jesús Rey de Gloria. Saludamos a todos los hijos que ya entraron, aquellos que están en Santiago, allá que están en todas las zonas del norte, como también en el sur, Argentina, Centroamérica y también los Estados Unidos. Quiero también aprovechar esta instancia, querida iglesia, de hablarle nuevamente del manual de liberación. Este pequeño manual de liberación es uno de los primeros manuales que hemos ejecutado de parte del ministerio. No es un manual extenso, no es un manual de grandes hojas o grandes contextos, no. Tenemos un manual que va directo al grano, es decir, la revelación que está puesta en este pequeño manual es un aporte para toda la revelación que usted y yo ya tenemos y aquellos que están funcionando en el reino de Dios. Este manual contiene una estrategia de guerra en la cual se mide por la revelación del conocimiento para poder derribar las fortalezas del enemigo. Es decir, este pequeño manual nos indica cómo nosotros tenemos que ejecutar ciertas batallas, ciertas guerras espirituales y ganarlas al instante en Cristo Jesús. Por eso, aquí muchos de los temas que están escritos en este manual son muy importantes. Por ejemplo, uno de los temas es la luz y las tinieblas. Este tema, que para usted y para mí quizá puede ser algo controversial para muchos sectores de la iglesia, quiero decirle que la luz y las tinieblas son muy importantes conocerlas. ¿Por qué? Porque el nivel de guerra espiritual que usted tiene va a depender del nivel de luz que usted tenga. Nosotros como iglesia necesitamos empoderar la luz de Jesucristo, y eso habla de la verdad, la santidad, el conocimiento revelado, y aún también necesitamos, y escuche bien, esa verdad que viene de parte del cielo para usted y para mí, para el propósito que debemos de cumplir. Es decir, querida iglesia, que el nivel de luz, de conocimiento, revelación, santidad, como también revelación de las Escrituras, va a depender del tipo de guerra que usted va a tener. ¿Por qué? Porque Satanás siempre se va a oponer al conocimiento y la revelación de nuestro Señor Jesucristo para con la iglesia. Por eso el diablo está enojado hoy día, por eso el diablo de alguna forma está desesperado, y el infierno también, porque sabe que la generación de este siglo está adquiriendo más revelación que cualquier otra era, cualquier otra época. Hoy día es el tiempo donde los santos, donde la iglesia está midiendo el tipo de guerra que tiene, va a ser medido por el tipo de luz que también porta de parte de Dios, y eso va a depender de la santidad, la relación que tenga con el Espíritu Santo, como también el nivel escritural en revelación y conocimiento para poder derribar todas las fortalezas del enemigo. Entonces, la luz y las tinieblas, tenemos que aprender cómo trabajan las tinieblas. Siempre la oscuridad, escúcheme bien, va a ser un refugio para los demonios. Siempre la oscuridad y las tinieblas va a ser un refugio para Satanás. Por tanto, un hijo de Dios, para ejecutar una guerra, una batalla espiritual, una intercesión espiritual limpia, fresca, cristalina, necesita salir de las tinieblas, necesita salir de la oscuridad. De otra forma, usted estará peleando ciego y también estará ubicado geográficamente en medio de las tinieblas, en el mismo terreno del diablo. Por eso hay que salir de las tinieblas, hay que salir. Hoy en día, escúcheme bien, hay tanta confusión en este mundo, hay tanta desvariación en tanto teología, escatología y tantas cosas que el diablo ha lanzado contra la iglesia de Jesucristo a través de la religión, a través de la mentira, a través de las falsas enseñanzas y todo lo que el diablo está lanzando hoy contra el cuerpo de Cristo, que lo que quiere hacer es traer confusión, traer división, traer enojo entre uno con el otro. Quiero decirle algo, iglesia, este no es el tiempo de caminar con inseguridad en este planeta.
Este no es el tiempo de caminar, escúcheme bien, con debilidades emocionales en este planeta. Este no es el tiempo para caminar con incertidumbre ni con sospechas. Este es el tiempo de caminar en esta tierra con un espíritu que tiene una identidad. Es decir, con un corazón que tiene identidad, una identidad de hijo. El hijo no tiene por qué altercar con otro hijo. ¿Por qué? Porque sabemos que somos herederos de un reino. Y el reino de Dios es dado a los hijos, no al hijo, a los hijos por medio de Jesucristo. Usted sabe que las batallas que Jesucristo nuestro Señor peleó en la tierra no fue por Él solamente, no fue por recuperar todo lo que el Padre hizo en la humanidad, sino también para recuperar la herencia para usted y para mí. Así que, querida iglesia, este manual contiene unos capítulos poderosos del Espíritu Santo. Si usted quiere obtenerlo, por favor escríbanos en pantalla, ahí está la información para que usted y yo podamos enviarle una comunicación, tengamos una coinonía y podamos enviarle desde ya en el Señor este manual para que usted también sepa la información que usted necesita. Así que, querida iglesia, ahí está en pantalla la información, escríbanos por correo para que nosotros podamos dar la información acerca de este manual del poder de la liberación. Necesitamos conocer las partes más básicas de la guerra espiritual, las partes más básicas pero también estratégicas para que usted ejecute una batalla limpia, fresca y con victoria. Sabemos que sin Jesucristo nada podemos hacer, sin el Espíritu Santo nada podemos hacer, y tampoco si no hay oración, intercesión y no hay una comunión en la adoración con nuestro Señor, entonces tampoco tenemos comunión con el cielo. Iglesia querida, necesitamos empezar en este siglo, en esta era, comenzar a implementar nuestra alma, nuestro espíritu a través de la guerra espiritual. Bueno, vamos de lleno entonces, iglesia querida. Saludamos a todos los que se están uniendo. Un saludo fuerte a todos los pastores, un saludo fuerte a todos los siervos de Dios que se están conectando, a aquellos hijos, ministerios, a todos aquellos que son parte de esta familia del Ministerio Jesús Rey de Gloria. Les saludamos y les bendecimos. Envíe su link a todos aquellos que necesitan escuchar este tema de hoy. Por eso, el poder de lo profético. El poder de lo profético, para comenzar, tenemos que hablar de dónde nace lo profético. Lo profético nace desde el corazón de Dios a través de Jesucristo. Así dice el libro de Apocalipsis, que Jesús es el testimonio de la profecía o el testimonio de los profetas. Ese es el primogénito de los primogénitos. Es decir, nuestro Señor Jesucristo es el que trajo lo profético a la tierra. Lo profético es clave para proteger a la iglesia, para dirigir a la iglesia, para identificar a la iglesia, para dar identidad, como también para entrenar los dones que el Espíritu Santo trae a la tierra. Es el ministerio profético el encargado de regular los sentimientos y las emociones de la iglesia de Jesucristo. ¿Para qué? Para madurarla y empoderarla, para que la iglesia tenga la habilidad de tener comunión con el Dios de la gloria. Así que, querida iglesia, vamos a comenzar, como dice la Escritura, en el libro de los profetas menores, Amos, capítulo 3, verso 7. Vamos a leer y vamos de lleno con esto, iglesia. Así que saludamos a todos los que están en línea, por favor. Ahí haga con la manito así, les saludamos y les bendecimos a todos los que están presentes. Ok, el libro de Amos capítulo 3 verso 7 nos dice lo siguiente, ahí está en pantalla: porque no hará nada Jehová el Señor sin que lo revele sus secretos a sus siervos los profetas. Vuelvo a repetir, iglesia querida, porque no hará nada Jehová el Señor sin que le revele su secreto a sus siervos los profetas. Bendito el Señor. Entonces, querida iglesia, ante esta verdad escritural, nosotros tenemos que considerar que el Padre de la Gloria, nuestro Padre Celestial, nuestro Abba, no hará nada si no se lo revela el ministerio profético. El ministerio profético es el encargado de comunicar los misterios y las revelaciones a la iglesia para dirigirla al propósito de Dios. Es decir, es importante que los profetas de este siglo tengan los oídos abiertos, los ojos abiertos y los sentidos espirituales agudizados para captar lo que es el sonido del cielo, para poder dirigir a la iglesia a la mejor victoria. Usted sabe que estamos en tiempos de pandemia, en tiempos de peligros, en tiempos donde mucha gente hoy en día ha perdido la fe o se ha debilitado en la fe y ha debilitado su esperanza y su seguridad. Pero quiero decirle algo, querida iglesia, este es el tiempo donde el ministerio profético tiende a darle seguridad al corazón del hombre. Es decir, en tiempos como estos, en tiempos peligrosos, en tiempos de tanta confusión, necesitamos el ministerio profético para traer claridad y guía a la iglesia de Jesucristo. En tiempos tan peligrosos como esto y de confusión, se necesita lo profético, como también lo apostólico y el resto de los tres ministerios. Pero lo profético cumple un rol importante en esta tierra y usted y yo tenemos que aprender de aquello, porque es lo que nos va a ayudar también a identificar y también, escúcheme, a visualizar cosas que otros no ven, para poder declararle a la iglesia, a darla a conocer a la iglesia, enseñarle a la iglesia, dirigir a la iglesia para que vaya una victoria poderosa en Cristo Jesús. Recuerde que las Escrituras nos advierten, en el libro de los profetas menores también,
también en lo que dice en Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. La falta de conocimiento es una de los ataques más grandes que Satanás ha lanzado contra la iglesia, porque es la ignorancia. Con la ignorancia, si una persona ignora lo que son los ataques del enemigo, va a estar prácticamente descuidado. Es decir, muchas personas bajan las defensas cuando cree que está todo tranquilo o cuando está todo pasivo. Iglesia querida, no es así. En tiempos peligrosos es donde más tenemos que tener toda la sensibilidad espiritual para captar desde dónde vienen los ataques y los espíritus de venganza que se levantan contra la iglesia. No solamente el diablo va a atacar el ministerio, va a atacar tu llamado, pero también la unción que reposa sobre ti. El diablo va a querer perseguir toda la gracia de Dios y la revelación que está en tu vida, como también va a querer destruir muchos matrimonios y muchos hombres y mujeres de Dios que están trayendo sobre sus hombros un propósito grande en Cristo Jesús. Así que, querida iglesia, cuando decimos que porque no hará nada Jehová, el Señor, si no se le revela su secreto a sus siervos los profetas, nos está hablando lo siguiente. Por ejemplo, en esta área trae la revelación de lo sobrenatural de Dios a la iglesia. En esta área, lo que dice ahí el profeta Amos 3:7, que porque nada hará Jehová, el Señor, sin que lo revele su secreto, dice su secreto a sus siervos los profetas, nos está diciendo que en esta área el Señor va a revelar todo lo sobrenatural de su reino. ¿A través de qué? A través de los milagros. Es decir, a través de los milagros también nosotros entendemos lo que es la revelación de Dios. Nunca el Padre va a traer algo oculto para que algunos pocos lo sepan. Si bien es cierto, algunos pocos lo saben, pero todo el mundo después va a ser testigo del poder sobrenatural de Dios. Es decir, los milagros, el reino de Dios a través de Jesucristo, a través de la revelación, desata los milagros en la iglesia de Jesucristo. Desata los milagros, desata la profecía, como también desata la sanidad y los dones del Espíritu. Iglesia querida, es importante que nosotros comprendamos todos estos puntos que estamos nombrando. Por ejemplo, escuche bien, mire, la liberación y la guerra espiritual es el área de mayor necesidad de la iglesia. La liberación y la guerra espiritual es el área de mayor necesidad de la iglesia. ¿Por qué? Porque estamos en tiempos peligrosos. Estamos en tiempos donde la iglesia todavía parece que no cree, que tiene que estar no defendiéndose, tiene que estar atacando. Ya no es el tiempo de estar en una posición defensiva, sino que ofensiva. Es decir, ya el diablo no tiene que dar sorpresas a la iglesia de cómo ataca, cómo golpea. Somos nosotros, la iglesia, la que tomamos por sorpresa las puertas del infierno para poder golpearla y que el diablo devuelva lo que acaba de robar o lo que acaba de quitar. Este es el tiempo que usted y yo, iglesia, hacemos valer la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la enseñanza del Mesías en la tierra. Este es el tiempo, iglesia, donde usted y yo comenzamos a romper las barreras y la resistencia que el diablo levantó en contra de tu casa, en contra de tu familia, en contra de tu llamado, en contra de tus hijos y en contra de tu ministerio. Este es el tiempo, iglesia, donde vamos a derribar y vamos a decapitar cada mala obra que Satanás trajo a la tierra. Escúcheme bien, Jesucristo mismo dijo que Él vino a deshacer la obra del diablo. Y la palabra deshacer, escúcheme bien, es destruir algo que se construyó, que no es de edificación ni tampoco es de bendición. Es decir, es nuestro deber y obligación como pueblo, como hijos de Dios, como profetas de Dios, destruirle la construcción al diablo, destruirle la arquitectura al enemigo, destruirle todos los bocetos y los dibujos y los planes y los mapas que el diablo tiene en contra de la iglesia. Por eso, queridos hermanos, queridos siervos, escúchame bien, profeta, apóstol que estás en línea, este es el tiempo de levantar una intercesión directa, una intercesión donde usted pueda derribar la construcción del diablo, derribar la construcción de los demonios. Este es el tiempo de deshacer la obra del diablo. Por ejemplo, la liberación y la guerra espiritual es el área que más necesidad tiene la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué la guerra espiritual es necesaria? Tome atención. ¿Qué es la guerra espiritual? La guerra espiritual simplemente es esto. Tome atención, iglesia, sígame en esto, no se desconecte, tome atención. ¿Qué es la guerra espiritual? La guerra espiritual es el desplazamiento, mire, el desplazamiento permanente de los poderes demoníacos y toda fuente que lo alimenta. Es decir, la guerra espiritual es el desplazamiento constante de las tinieblas a través del poder del Espíritu Santo y la sangre de Jesucristo. Es decir, hay dominios diabólicos y satánicos, incorrectos, carnales, llenos de pecado, que están en la tierra, pueden estar a nuestro alrededor, pero nuestro deber como iglesia, sacarlos del camino, sacarlos, deshacer esa obra. Por eso, la guerra espiritual simplemente es desplazamiento de construcciones
o arquitecturas diabólicas que fueron hechas para atacar a la iglesia. Este es el tiempo de ir a atacar al campamento del enemigo. Es tiempo de ir a atacar al campamento de los demonios y deshacerle todas las intenciones. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, declaro en esta noche que todo plan que el diablo haya planeado contra tu casa, contra tu familia, todo plan contra tu llamado, tu ministerio, toda boca mentirosa, toda lengua mentirosa, la calumnia, simplemente por envidia, simplemente por mala formación o cualquier cosa que el diablo esté usando hoy en día para atacarte. Escúchame bien, iglesia, hoy caen al piso. Las palabras de maldición caen al piso, porque escrito está, dice la escritura en Isaías 54, 17, que ningún arma forjada contra ti, contra mí, no prosperará, dice Jehová. Y dice que condenaremos toda lengua que se levante en juicio contra los siervos y los santos de Dios, porque es la herencia de los siervos. Así que es una herencia nuestra, querida iglesia, que constantemente derribemos fortalezas del enemigo, derribemos todas las construcciones y todas las obras del enemigo a través de los demonios. Por eso, iglesia querida, hay que deshacer la obra de los demonios, hay que deshacer la estructura que el diablo levantó en contra de tu vida. Bendito el Señor. Tome atención, iglesia. La guerra espiritual, escúcheme bien, es cerrar las puertas a los demonios que tomaron lugar en tu vida. La guerra espiritual es cerrar las puertas a los demonios que de alguna forma tomaron lugar en tu vida. ¿A través de qué? A través de la pena, la soledad, la tristeza, la desilusión, cual sea el motivo que haya golpeado tu corazón y de alguna forma te haya hecho tambalear y que de alguna forma te haya hecho, escúchame iglesia, te haya hecho de alguna forma debilitarte en tu alma, en tus sentimientos y emociones. Este es el tiempo de cerrarle la puerta a las áreas diabólicas, escúchame, de donde el diablo entró o los demonios entraron para tomar lugar en tu vida. Ciérrale las puertas en el nombre de Jesús. Cerramos las puertas diabólicas, cerramos las puertas de causas que hayamos tenido en nuestra vida personal y en el nombre de Jesucristo declaramos que esas puertas quedan con el sello de Jehová y no vuelven a entrar nunca más esos demonios. Es más, los echamos fuera al abismo en el nombre de Jesucristo. Derribamos la fortaleza, derribamos la enfermedad, derribamos la muerte, derribamos la pobreza, la miseria, derribamos la brujería, derribamos las palabras mentirosas, derribamos las palabras de envidia y de males que han soltado contra ti, las palabras de malos deseos, las palabras de envidia, las palabras de rabia, ira, de odio contra tu vida, caen al piso en el nombre de Jesucristo y declaramos bendición, palabra bendita para tu vida en el nombre de Jesús. La guerra espiritual es importante, iglesia. La guerra espiritual tiene que ver con quitar, escúchame bien, la guerra espiritual tiene que ver con quitar y echar fuera los demonios que están de alguna forma arraigados en una persona. Este es el tiempo, iglesia querida, que usted y yo desarraigamos, echamos fuera. La guerra espiritual es constante, es constante. Escúchame, en estos tiempos peligrosos, usted no intercede una vez, usted no pelea una guerra espiritual una vez, usted tiene que hacerlo diario, tiene que hacerlo tantas veces como pueda, tanto en el ámbito natural como espiritual, descansando en su espíritu, en su alma, sus sentimientos, sus emociones, sus pensamientos, también pelean, iglesia. El pensamiento de guerra que derriba la fortaleza del enemigo que están en la mente, tienen que ser derribados en Cristo Jesús. Estamos en tiempos en donde los ambientes y las atmósferas están contaminadas, iglesia. Por eso en el nombre de Jesucristo yo declaro una protección especial sobre tu vida, que una armadura de fuego comienza a descender sobre ti, que el poder y la fe del Espíritu Santo viene sobre tu vida, que la autoridad para derribar demonios, para sacar demonios, para echar fuera demonios viene ahora sobre tus manos, sobre tu casa, sobre tu vida, para que tengas autoridad y eches fuera las tinieblas. En el nombre de Jesucristo declaro ante el cielo y la tierra que sobre tu vida vendrá el don de sanidad, de milagro, restauración y liberación, el don de la prosperidad, para que ninguna, escúchame, ninguna crisis ni tampoco espíritus de pobreza toquen tu casa ni tu vida. Este es el tiempo de la victoria, iglesia. Nosotros tenemos que aprender a vivir lo que hablamos. Recuerda, un verdadero líder no solamente piensa en lo correcto, habla lo correcto y vive lo correcto. Es decir, un verdadero hijo de Dios, un verdadero líder, ¿qué es lo que hace? Vive lo que habla, vive lo que piensa. No es fantasioso, un verdadero líder no es fantasía, un verdadero líder no es de palabras solamente, de hechos. Son los que caminan constantemente en la promesa, en el filo de la espada, para cumplir las promesas del Rey de Reyes, Señor de los señores. Entonces, iglesia, la guerra espiritual, mire, tome atención, la guerra espiritual es cuando movemos y quitamos y echamos fuera a los demonios. Tenemos que aprender a remover cosas. La guerra espiritual, iglesia, tenemos que aprender a remover cosas. Toda persona que quiere interceder y quiere entrar a la guerra espiritual no es solamente con un bazooka o con un tanque como sale en las películas. Iglesia querida, se trata con las palabras que salen de tu corazón.
¿Por qué? Porque son altar contra altar, palabra contra palabra. Allá el libro de Proverbios nos dice que el poder de la vida y la muerte están en poder de la lengua, y quien la abraza comerá de sus frutos. Es decir, lo que usted habla destruye, lo que usted habla edifica. Así que usted decide qué derriba. Iglesia querida, recuerde, usted tiene que hablar palabras que usted cree. Cuando usted cree una palabra poderosa, esa palabra saldrá con poder para derribar toda enfermedad. Este es el tiempo donde usted y yo no toleramos la enfermedad, no toleramos la pobreza, la miseria, menos la brujería. Escúchame bien, iglesia, menos el pesimismo. Hoy en día hay gente, escúchame bien, que ha buscado del Señor y lleva una vida en Cristo y todavía siente que no lo va a lograr. ¿Por qué? Porque le ha dado lugar a demonios que le hablen a la mente. Usted decide a quién le abre puertas. No es culpa de alguien, de tu vecino, o no es culpa del diablo. Escúchame bien, el diablo muchas veces está esperando que usted le abra la puerta. Entonces, este es el tiempo de cerrar la puerta, iglesia, y este es el tiempo de deshacer la obra del enemigo. La guerra espiritual es cuando movemos y quitamos cosas que de alguna forma han perjudicado a la humanidad. Toma atención, tenemos que cortar las líneas, escúcheme, las líneas de supervivencias y las palabras que alimentaron la fortaleza del mal pensamiento. Es decir, hay líneas ley. ¿Sabía usted que los pensamientos se condicionan no solamente por una atmósfera, se condicionan por las palabras que otros hablan? Cada vez que usted escucha a gente negativa hablar mal, si usted no tiene una fortaleza mental o espiritual poderosa del Espíritu Santo, usted terminará contaminado y pensando mal, y su ánimo y el desánimo vendrá sobre su vida, y usted estaría negando la fe de Jesucristo y estaría quedando como un mentiroso delante de Dios cuando usted le decía que usted no va a caer, no va a retroceder, que usted va a seguir adelante y va a creer en Dios. Y resulta que cuando escuchó una palabra negativa de alguien negativo, de alguien tóxico, porque hay gente tóxica, iglesia, hay gente tóxica que habla cosas tóxicas, y usted tiene que estar inmune a los tóxicos. ¿Por qué? Porque las palabras de maldición, las palabras negativas, al oírla, un oído que está débil prácticamente puede ser condicionado y en poco tiempo caer de su firmeza. Iglesia querida, este es el tiempo de debatir, cortar las palabras negativas. Esa gente mentirosa, esa gente que realmente es tóxica, escúchame bien, son con palabras que vienen del corazón, porque ya se arraigó una atmósfera en el corazón de negatividad que el diablo alimentó. Así que, iglesia querida, este es el tiempo de pelear la batalla. Tenemos que aprender a remover todas las cosas que están en los ambientes. Cortemos las líneas ley, todas esas líneas ley que te conectan la mente negativa con otra mente negativa. No, yo no me quiero conectar con la gente negativa, yo me conecto con la gente de reino, con la mentalidad de reino, la mentalidad positiva, esa mentalidad que siempre está dando la victoria a nuestro Señor Jesucristo. Hay gente que te va a preguntar, ¿cómo puedes estar contento si tienes tantos problemas? El día de hoy, escucha mi iglesia, nuestro gozo no pasa porque usted ríe siempre. Hay gozos que parece que fueran dolorosos, pero ese gozo es un gozo que viene del reino. A veces pensamos que todo tiene que ser alegría, no es así. Escúchame bien, hay bendiciones que provocan pena, hay bendiciones que provocan dolores, hay bendiciones que te provocan, escúchame, no la paz. Hay bendiciones que las cuales usted ha peleado y nunca te trajeron paz, pero fuiste bendito en medio de la tormenta, fuiste bendito en medio de la crisis. Hello, a veces pensamos que la bendición que ganamos siempre nos traerá paz, nos traerá risa, nos traerá gozo. Escúchame bien, claro que sí, hay bendiciones que nos van a generar grandes gozos, pero hay bendiciones que usted y yo peleamos, hay respuestas que vienen del cielo, pero nos traen pena, nos traen tristeza, nos traen algunas cosas que tenemos que lidiar. No todas las bendiciones traen paz. Hay algunas bendiciones que están sobre tu vida, pero a veces has tenido que hacer con un trago amargo, pero fuiste bendecido, es decir, te bendijeron. Hay ejemplos así, lo vemos cuando Israel tenía que salir de Egipto. ¿Cuántas veces el Señor los sacó? Fueron benditos, pero salieron huyendo, salieron prácticamente libertados, salieron con dolor, salieron con una persecución terrible donde los egipcios querían destruirlos. ¿Cuántas veces Israel se enfrentó a batallas que sabía que ya estaban en manos de ellos? Cuando Jehová dijo, ve y toma a tus enemigos porque los entregué en tus manos. Sí, fueron a la batalla, pero murieron cientos igual, pero ganaron la victoria. Pero muchos fueron con un mal sabor. Es decir, mujeres perdieron a sus esposos en plenas batallas paganas. Pero resulta que ganaron la victoria para Jehová Dios, pero algunos quedaron con una amargura. Pero eso no opaca el gozo y la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, querida iglesia, a veces hay sacrificios que se hacen en medio de la guerra espiritual. Así que desde ya, este es el tiempo de comenzar a deshacer la obra del enemigo. La guerra espiritual se inicia con el ministerio de Juan el Bautista. Mire, la guerra espiritual se inicia
¿Con lo que? Con el ministerio de Juan el Bautista. Se lo voy a dar escritural. Mire, vamos a la palabra del Señor en el libro de San Mateo capítulo 11, verso 12. Aquí, la guerra espiritual inició con el ministerio del profeta Juan el Bautista. Así dice el libro de Mateo capítulo 11, 12, dice lo siguiente. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. ¿Y quiénes lo arrebatan? Los violentos. Vuelvo a repetir, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¡Wow! Iglesia querida, esto es un punto importante para que usted y yo conozcamos. Desde el ministerio de Juan el Bautista en la tierra, los cielos están sufriendo violencia y desde ahí comenzó la guerra espiritual. Antes no se había hecho guerra espiritual tan estratégica como la de los tiempos de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista fue uno de los profetas más importantes del Nuevo Testamento, es decir, de los evangelios del primer siglo. ¿Por qué? Porque estaba encargado no solamente de anunciar la llegada del Mesías, sino también de limpiar el camino al Mesías. Y para limpiar el camino hay que sacar todas las artimañas y fortalezas del diablo que trajo a través de los sistemas religiosos. Es decir, la batalla fue fuerte, iglesia. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que cuando se predica el reino, toma atención, iglesia, cuando se predica el reino, entonces comienza la confrontación. O sea, usted no tenía problema hasta que entraste al reino. Mucha gente hoy en día aprendió del reino, sabe del reino, estudia del reino, pero hasta que no entra al reino, entonces la batalla comienza. Por eso hoy en día tú puedes estar en un llamado, puedes estar siendo entrenado por Dios y nunca habías tenido tanto contraataque como ahora. Nunca habías tenido tanto ataque contra ahora, contra tu casa, tu familia, tu matrimonio, contra tu iglesia. ¿Por qué comenzaron a suceder? Porque comenzaste a entrar al reino. El problema no es fuera del reino, el problema es cuando entras al reino, porque el diablo siempre va a querer sacarte, va a ofrecer resistencia cuando alguien entra a las estrategias de guerra espiritual. No pretenda que tener una vida fácil. Escucha, iglesia, todo lo que Dios edifica, todo lo que Jesucristo construye, tome atención, en tu vida y en la mía, sí o sí va a ser perseguido. Todo lo que Dios edifica en tu vida, todo lo que Dios construye en tu vida, mire, para la gloria de Él, todo es atacado. Todo lo que Jesucristo construye en tu vida será perseguido. Todo lo que Dios construye en tu vida será atacado, será confrontado. Iglesia querida, tienes que prepararte. Esto no es un juego. Sabemos por el Señor que tenemos la protección. Claro que sí. Sabemos que estamos bajo cobertura. Por supuesto que sí. Pero eso no amerita que usted esté brazo cruzado. Hay que pelear la batalla. No tenemos que perder la costumbre de pelear y derribar al enemigo. Bendito el Señor. Entonces, iglesia querida, el espíritu que reina en el corazón y la mente del pueblo debe ser, escúchame, el Espíritu Santo de Dios. Hoy día, como sabe Satanás que la humanidad está siendo atacada en la mente por varios espíritus que de alguna forma quieren tomar lugar en la mente de la gente, nosotros con una mente de reino tenemos que derribar esas fortalezas. Así tenemos que hacerlo. Por eso dice la Escritura, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Ahora vamos a nombrar cuáles son los espíritus que hoy en día están tratando de dominar la mente de la gente. ¿Cuáles son esos espíritus que hoy día, en este tiempo, en esta era, en el 2020, y continuamos con el 2021, las promesas que vienen? Mira cuáles son los espíritus que se mueven para invadir la mente de la iglesia y de aquellos que no son parte de la promesa también. Mira, espíritu número 1, la duda. La duda, el cuestionamiento, siempre va a ir como dardo a la mente. Segundo, el cansancio. El cansancio, el agotamiento no te deja fluir en la unción. Por eso muchos hombres y mujeres de Dios necesitan descansar en este tiempo. Cuando digo descanso estoy hablando de aquellos que están trabajando, ¿no? Usted me entiende, no aquellos que nunca trabajan y descansan igual. Es ilegal, escúcheme bien, descansar cuando no se trabaja. Es ilegal comer, alimentarse cuando usted no ha ganado el pan diario. Así que, iglesia querida, necesitamos ser dignos de lo que echamos a la boca y dignos del descanso que tenemos diariamente. Así que, iglesia querida, los espíritus que el diablo va a lanzar en este tiempo, en esta era, en estos tiempos peligrosos, tome atención, la duda. Segundo, el cansancio. Tercero, las resistencias, espíritus de resistencias a la prosperidad, a la bendición, a la salud, a tus proyectos. ¿Sabes cuántos hijos de Dios tienen proyectos hoy? Y están recibiendo un sinfín de resistencias del diablo, simplemente por hacer lo bueno.
simplemente por querer ayudar, simplemente porque usted querer avanzar, las resistencias se levantan. Pero cuando usted estaba en flojera espiritual, cuando estaba en bloqueos mentales, cuando usted estaba en no avance, escúcheme bien, y usted ahora decidió levantarse, comenzó el problema. Antes no había problema, ahora hay problema. ¿Por qué? Porque usted tomó una decisión. ¿De qué? De acudir al llamado de Jesucristo y decir, heme aquí, envíame a mí. Comenzó el problema. Así que, iglesia querida, el problema no es más grande que tu fe, no es más grande que Jesucristo. Recuerde, desde la perspectiva de Jesús, el problema no es nada. Entonces, otros espíritus que atacarán en esta era, en este tiempo, la mente de la gente, tome atención. Dijimos, la duda, el cansancio, la resistencia, también los malos pensamientos. Los malos pensamientos, los pensamientos negativos van a atacar constantemente la mente si usted no tiene una mente fortalecida. Y la mente fortalecida es aquella que está orando, que está intercediendo, que está adorando constantemente. Es aquella que se mantiene en la verdad y la justicia. Es aquella mente que es segura, sabe sus sentimientos, emociones. La mente segura es aquella que piensa correctamente. Escúcheme bien, cuando una mente comienza a pensar mal, cuando deja de pensar bien. Vuelvo a repetir, iglesia, escúchame bien. Cuando la mente de un hijo de Dios comienza a pensar mal, cuando dejó de pensar bien, un pensamiento desata o desplaza a otro. Un pensamiento desplaza a otro. Si hay malos pensamientos, lucha contra ellos. Así dice el apóstol Pablo, allá en 2 de Corintios capítulo 10, verso 3 al 5, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a obedecer a Cristo. Entonces, iglesia, nuestra mente tiene que estar segura constantemente. Así que cuando una persona piensa mal, o tiene malos pensamientos, simple, cuando dejó de pensar bien, entonces le dio lugar a los malos pensamientos. Porque cuando tú tienes una mente renovada, una mente que está pensando en gloria, una mente que siempre está en Cristo, siempre una mente que está completa, segura, con fe de sí misma, escúchame, una mente que sabe ver lo que el Padre quiere mostrar, esa mente, esos pensamientos derribarán cualquier pensamiento negativo que quiera tomar lugar en tu vida. Bendito el Señor. Entonces, otros pensamientos o causas que el diablo va a lanzar contra la mente en este siglo. Tome atención, la desilusión, la frustración. ¿Cuánta gente hoy en día tiene proyectos, expectativas y no se cumplen? Entonces se desaniman, entonces se frustran, así como también la desilusión. ¿Sabe cuántas traiciones hay hoy en día? Tenga cuidado, iglesia, tenga cuidado. ¿Por qué? Porque hoy día hay muchas traiciones, muchas causas, escúchame bien, pero estamos hablando de verdaderas traiciones. No estoy hablando de que alguien a usted se le fue y lo traicionó. No estoy hablando de eso. Dios puede cambiar gente para donde quiere. Así que, iglesia querida, usted tiene que ser fiel y leal al llamado de Dios, pero también ser fiel a lo que Dios le va a decir y al propósito de Dios que pone por su vida. Entonces, iglesia querida, las frustraciones y las desilusiones son parte también de los ataques mentales y al corazón por parte del mundo o gente que el diablo está usando para poder desanimarte. Así que, iglesia querida, este es el tiempo de cortar. Entonces también hay otros espíritus, la demotivación y el dolor del corazón. El dolor del corazón viene por las ofensas. Cuando hay gente que siempre ha atacado, calumnia tu vida, habla mal de ti. Cuando hay gente que murmura contra tu vida, cuando levanta calumnias contra tu vida. Las calumnias son terribles, esos son tropiezos. La palabra tropiezo viene de la palabra griega que significa escandalón. La palabra escandalón significa cebo. El cebo, es decir, que son el cebo, el señuelo que el diablo lanza. La ofensa ataca tu corazón como cebo. ¿Para qué? Para hacerte caer, para hacerte menguar, para desanimarte, para frenarte en tu llamado, para demorarte en el propósito. El espíritu de demora es terrible, iglesia. ¿Por qué? Porque cuando llega el espíritu de demora por causa de la ofensa, por causa que te sentiste mal, retrasas tu proceso en Dios y en Cristo Jesús. Por eso, iglesia, tienes que vencer. Es fuerte, es duro, por supuesto. Si Dios está llamando valientes, no cobardes. Así que, iglesia querida, prepárate. Si tú estás en la brecha, no es para vivir solamente un mundo de Bilzipap. Este es el tiempo, iglesia, y perdone que se lo diga así, pero necesitamos pararnos en la brecha como verdaderos soldados. Amén. Este es el tiempo en que los hijos de Dios comienzan a deshacer la obra del enemigo. Tome atención. También súmele a espíritus de angustia. Cuando vemos espíritus de frustración, de desánimo, vemos angustia. La angustia, la opresión, siempre va a atacar la mente y el corazón al mismo tiempo. ¿Para qué? Para de alguna forma hacer menguar a ese hijo o a esa hija de Dios. También viene el estancamiento. El estancamiento es terrible, iglesia. El estancamiento es cuando algo frenó. El estancamiento, escúcheme bien, es evidencia
de que una persona comenzó a ser pasiva. Es decir, el estancamiento frena la gloria, frena el avivamiento, frena el don, frena la gracia, frena la bendición, frena todo. El estancamiento simplemente es consecuencia de alguien que dejó de pelear, alguien que dejó de luchar, alguien que dejó de orar, alguien que dejó de batallar, alguien que dejó de pelear la batalla. El estancamiento simplemente es fruto de que dejaste de hacer algo que te mantenía en movimiento. Así que, iglesia querida, ¿cuándo frena un avivamiento? ¿Cuándo para un avivamiento? ¿Cuándo para un movimiento del Espíritu Santo? Cuando tú dejas de hacer lo que lo desató. Si antes orabas 3, 4 veces en el día, ahora estás orando una vez al día. Si antes buscabas compasión, ahora buscas de vez en cuando. Y antes te buscabas constantemente, te conectabas en la red, y ahora ya no te conectas para recibir palabra. ¿Sabe cuántos líderes hoy en día tienen a sus padres espirituales en la fuente y ni siquiera se ofrecen para poder ir ante la adversidad y ir también a trabajar a la obra de Dios? Están esperando que los llamen. ¿Cómo esperas eso cuando tú tienes que tener la iniciativa para decir: ¿en qué puedo ayudar, papá? ¿En qué puedo ayudar, apóstol? Hey, pastor, ¿en qué puedo ayudar? Aquí estoy, aquí está su hijo, para que dígame dónde estoy, dónde voy, yo quiero ir a la batalla. El hijo tiene que estar dispuesto. A usted no lo andan buscando en la casa para ir a pelear batalla. Usted tiene que estar a la vanguardia de la ¿qué? De la fuente de poder. Quien se aleja de la fuente, frena. Simplemente está cumpliendo la palabra que dice en los evangelios. Siervos inútiles somos, porque lo que nos dijeron que hiciéramos, eso hicieron, nada más. No les nació nada más, no hay creatividad, iglesia querida. Pero en este tiempo van a ser un pueblo poderoso, nuevos líderes, nueva gente que ni siquiera va a estar esperando que lo inviten. No, están listos en la brecha. Ahí van a decir: apóstol, dígame dónde estoy, dígame dónde hay tiempo, voy a casa de paz, voy a orar, voy aquí, voy acá. Están constantemente en el movimiento. ¿Por qué? Porque están preocupados de que el fuego que está dentro de ellos no frene. El fuego no se apaga. ¿Por qué? Quieren estar en la fuente constantemente. ¿Para qué? Para fluir en el poder del Espíritu Santo, iglesia. ¡Wow! Iglesia querida, en el fin del siglo muchos frenan. De los que tú pensaste, muchos frenan. Si es cosa que usted los vea por línea, ya no aparecen en línea. ¿Por qué? Porque se cansaron, se agotaron, se familiarizaron. Se agotaron, ya no están en la brecha. Ya no están recibiendo, ya no reportan. ¿Por qué? Iglesia querida, este es el tiempo de entregar reporte al cielo. De decirle: Padre, me diste 2 talentos, aquí hay 2 más que gané. Me diste 3 talentos, aquí hay 3 más que gané. Pero yo no me dieron un talento y lo guardo. Eso es cobardía. Iglesia querida, este es el tiempo donde Dios va a llamar a una iglesia que realmente va a tener confrontación contra las tinieblas. Las tinieblas están teniendo temor por esa generación que pronto se va a levantar. Prepárate, iglesia, se abren las naciones, se abre también la valentía, se abre el espíritu del búfalo. El búfalo es el animal que va con todo adelante, es decir, las fuerzas del búfalo están sobre ti. Ahora, en el nombre de Jesucristo, declaro que cualquier apostasía, cualquier comodidad de flojera espiritual, escúchame bien, es cancelada, es quebrada ahora. Y en esta hora venga el espíritu del propósito, el espíritu del propósito sobre tu vida, que venga el alimento espiritual del cielo para que cobres vida, que venga el querer y el hacer de buscar la presencia del Espíritu Santo. Bendito el Señor. Tome atención, mire aquí. Iglesia, le voy a nombrar unos otros espíritus que están atacando en estos tiempos la mente de la gente y de la iglesia. Número, otro más, mire, tome atención. Estos espíritus de angustia por no conseguir lo que realmente usted quiere o tiene en su vida, tome atención. Inmediatamente empiezan estos espíritus de angustia a provocar ira. Hay ira, rabia contenida. Hay un odio contenido, hay una rabia contenida, hay una rabia, una ira. ¿No se ha dado cuenta usted que usted no le ha hecho nada a nadie y a usted lo odian? ¿Por qué lo odian? Porque hay una rabia, una molestia contenida que se vuelve odio. ¿Por qué? Porque la gente, escúchame, la gente siempre espera que te vaya mal, pero como no te va mal, empiezan a sentir frustración. Porque de alguna forma querían demostrarle al mundo que tú no eras real. Cuando se dieron cuenta, la gente se da cuenta que Dios está contigo. Por eso hay muchos que buscan tu falla, hay muchos que buscan tu caída. Es más, algunos están orando por tu caída. Pero déjame decirte, cuando una persona tiene un propósito de Dios, no hay nada que lo derribe. Cuando te quieren cerrar puertas, Cristo Jesús dice: cuando la abre, nadie la cierra. Y cuando Él cierra, nadie abre. Así que, iglesia querida, siéntete en el pacto de Dios en esta hora, y en el nombre de Jesucristo te bendigo en Cristo Jesús. Vamos, sigo adelante entonces, iglesia, mira. Bendito el Señor. Entonces la ira, el odio, el maltrato comienzan a fluir. También el engaño y el error son claves para el diablo en este tiempo. El error, el engaño, la ira, la rabia, el descontrol, todas esas cosas están trayendo prácticamente que la presencia del Espíritu Santo se aleje de la vida de la iglesia. Por eso, iglesia, son pensamientos, escúchame bien, de una verdad falsa.
Son pensamientos que traen una verdad falsa. ¿Qué quiere decir eso? Que por ejemplo a ti te hirieron, es verdad, pero no te da el derecho de odiar. Si usted se sintió mal por alguien o alguien te dañó, escúchame, no te da el derecho de odiarlo. Así que son verdades falsas, cuidado, porque es probable que el odio que usted tenga, sí, a lo mejor es justificado, pero no te da el derecho de odiar y querer destruir a otro. Así que, iglesia querida, cuídese. Este es el tiempo de pelear no contra los seres humanos, no contra los de la iglesia, sino contra, escúchame, el enemigo, el diablo, a deshacer la obra del enemigo. Mire lo que dice la palabra del Señor. Vamos a ir más adelante. Tenemos que entender el área que estamos peleando. Por ejemplo, el libro de 2 de Corintios, capítulo 10, verso 3 en adelante. Mire lo que dice, lo acabo de leer. Y dice así: porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Por qué? Porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos. Mire, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Iglesia querida, mire, tome atención, quiero decirle algo. En estos tiempos tenemos que aprender a proteger nuestra mente y nuestros pensamientos, pero no solamente eso, también nuestro corazón. La Biblia dice: por sobre todas las cosas guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Es el asiento de la vida. El corazón tiene dos funciones: número uno, bombear sangre, y segundo, dar vida. El día en que el corazón natural para, la vida se termina en la vida natural. Pero quiero decirte que el corazón tuyo y el mío tienen vida eterna. Así que declaro en Cristo Jesús que tu corazón y el mío tienen vida eterna. Tienen vida eterna. Nunca parará en nuestro corazón. El corazón, todo el ritmo cardíaco comenzará a fluir bien, comenzará a fluir en vida, comenzará a fluir con bendición en el nombre de Jesucristo. Bendito el Rey de Reyes. Aleluya. Satanás siempre intentará atraparte. Tome atención. El diablo, Satanás, siempre intentará atraparte. ¿Cómo? Mire, un demonio es una cosa necia. Por eso siempre va a querer mirar el error en ti, la equivocación. El diablo siempre te va a querer mirar la falla. Toda persona que te quiera mirar una falla es porque está dirigida por un demonio. Porque Dios no vino, escúchame, el único que podría mirar las fallas y juzgarla y sacarla es Jesucristo, nuestro Señor. Él es el juez. Pero quiero decirte algo, usted no tome ventaja de porque simplemente anda buscando la falla del otro para poder hablarla. No, iglesia querida, no funciona así. Por eso los demonios es una cosa necia. Un demonio es una cosa necia, porque el demonio siempre va a estar obrando con la necedad del hombre. Es decir, así como dijo Jesucristo, ¿por qué? Al diablo le dijo: ¿por qué ponéis la mira en las cosas de los hombres? ¿Por qué? Porque en la necedad, en la torpeza. Por eso, iglesia querida, Satanás siempre intentará atraparte a través de la necedad, el error, todo lo que es equivocación. Una persona puede transferir buenos y malos espíritus. Una persona puede transferir buenos o malos espíritus. ¿Cómo así? Una persona negativa transfiere algo negativo. Y una persona que está llena del Señor también transfiere la presencia del Dios. Así que, iglesia querida, vamos a tener que preguntar: ¿qué estás transfiriendo? ¿Qué es lo que estás dando a la gente? ¿Qué es lo que estás transfiriendo? Ahora, si hay molestia en ti, si hay alguna situación emocional que no está arreglada, este es el tiempo de ir al altar del Señor. Este es el tiempo de ir a renovar el pacto con Dios. Este es el tiempo de ir a la presencia del Espíritu Santo para cortar toda esa causa. Escúchame, toda esa causa, todas esas ataduras sean cortadas en Cristo Jesús. Bendito el Rey de Reyes. Una persona puede ser afectada negativamente por los malos conceptos y malos pensamientos provocados por una persona con ideas erróneas. ¿Sabía usted que hay gente con ideas erróneas? Hay gente con ideas erróneas, hay gente con pensamientos tóxicos. ¿Por qué? Porque son personas que no han sido redimidas completamente, están más sujetas a la vieja criatura que la nueva criatura en Cristo Jesús. Por tanto, lo que más prepondera en sus labios y en su mente son pensamientos tóxicos, pensamientos negativos, que de alguna forma condicionan a otro, es más, traen desánimo a otro, es más, le bajan las defensas espirituales a otro, simplemente porque es negativo. Por ejemplo, en el libro de San Judas, capítulo 1, verso 16, dice algo poderoso. Vamos a leer, por favor, iglesia. En el libro de San Judas, que es el único libro del Judas bueno, amén, está antes de Apocalipsis. San Judas, capítulo 1, verso 16, dice así, y lo colocamos en pantalla: estos son murmuradores. ¿Quiénes son esta gente tóxica? Las personas tóxicas dirigidas por un demonio. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, es decir, aparentan más. Son aduladores, es decir, adulando a las personas. ¿Para qué? Sacar provechos. En simples palabras, son gente manipuladora.
son gente que quiere ir a la bondad del corazón de la gente para poder controlarla. Así que, iglesia querida, tenga cuidado. Por eso los profetas cortamos por lo sano. Los profetas, hay que tener cuidado. Hay gente que dice que es justo, pero no lo es. Cuidado. Así que en esta hora, en Cristo Jesús, vamos a darte una revelación poderosa. Miren lo que dice allá también el libro de San Pedro, segunda de San Pedro, capítulo 2, versos 18 y 19. Entonces, las personas que transfieren espíritus impuros o negatividad, miren lo que dice. El verso 18 nos da la naturaleza de ciertas personas que van a vivir en el final del siglo, según en segunda de Pedro, capítulo 2, verso 18 al 19. Y dice así: pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. 19, mire lo que dice: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Iglesia querida, aquí hay una revelación poderosa. Es decir, mire, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. ¿Cómo una persona en error te va a decir una verdad? Como una persona que está en equivocación, está en carnalidad, que no conoce ni la Escritura, no ora nunca, te va a decir una verdad bíblica? Hay gente que hoy día duda de los ministerios, duda de los pastores, duda de los profetas, duda de los apóstoles. Está dudando cuando ellos mismos son esclavos de corrupción. Están en depresión, en pensamientos negativos, pero son los que más piensan mal de la iglesia, del ministerio, de los pastores. Qué curioso, como una mente negativa, una mente que todavía no ha sido renovada por Cristo Jesús y que tiene muchas concupiscencias dentro, que no ha vencido, no ha sido renovado. Mire, esta misma gente es la que le promete libertad. ¿A quiénes? A gente que realmente había escapado del error. Mire, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por uno de ellos, mira lo que dice, porque el que es vencido por alguno de ellos, es hecho esclavo de lo que él venció. Es decir, si tú te dejas guiar por un mentiroso, empoderas al mentiroso. ¿Cómo un mentiroso te va a traer salvación? No puede. Por eso cuando usted cree una mentira, empodera al mentiroso. Cuando cree algo falso, que algo que no es verdad, usted empodera al que lo está hablando. Así que, iglesia querida, cuidado, tenga cuidado con empoderar algo erróneo. En el nombre de Jesucristo lo declaramos. Wow, ya estamos por terminar. Tome atención, vamos a cerrar con esto. Bendito el Señor. La transferencia de espíritus, tome atención. La transferencia de espíritus trabajan en las sombras y en el silencio. Así trabajan las sombras. Así trabajan las transferencias de espíritu. ¿Cómo se transfiere un espíritu con otro espíritu con otra persona? Simple, cuando hay alguien descontento, rebelde, que piensa que todo el resto está mal y él está bien, siempre va a buscar a otro descontento y se unen juntos. Son como los siameses que se unen por la cabeza porque tienen los mismos pensamientos, los mismos, están frustrados los dos, pero siempre se fortalecen para culpar a un justo de lo que Dios está haciendo. Qué curioso, iglesia. Qué tremendo, cómo una persona puede pensar que todo un ministerio está mal simplemente porque a ellos no les gustó una corrección. Iglesia querida, este es el tiempo que estamos viviendo, tiempos finales. Así que levántate para la guerra espiritual, levántate. Este es el poder de lo profético. El poder de lo profético te empodera para pelear batallas, para deshacer la obra del diablo, para deshacer la fortaleza del enemigo, para deshacer al sentimentalismo mentiroso, a toda esa causa que hoy día lo único que trae es división a la iglesia. Lo único que trae es daño a la iglesia. Ni siquiera son de edificación. Por eso dice: el que es vencido por uno de ellos se hace esclavo del que lo venció. Cuidado, iglesia, no te dejes llevar por aquellas personas negativas que simplemente porque no han querido entender se dejan llevar por la ira, por la mentira, por la rabia y por la autojusticia y terminan engañando a otro que se realmente escapó del error. Iglesia querida, este es el tiempo de analizarnos y entrar una lupa dentro nuestro. ¿Para qué? Para cortar toda causa. Así que el Señor nos libre y en el nombre de Jesucristo declaro sobre ti la verdad y la justicia. Declaro un manto de verdad, de santidad sobre ti, un manto de fuego, un manto profético. ¿Para qué? Para que pases desapercibido entre las tinieblas y ninguna cosa inmunda toque tu vida. Esta es la hora de derrotar las tinieblas. Esta es la hora de derrotar los pensamientos. Este es el tiempo de golpear, iglesia. Golpea, 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 quiebra, 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 golpea. El Señor dice allá en el libro de Isaías y Ezequiel, dice: busqué entre la tierra a alguien que se parara en la brecha y no lo hallé. Y Isaías dijo: heme aquí, envíame a mí. Así que, iglesia querida, párate en la brecha, comienza a pararte en la puerta, en la grieta donde el enemigo ha ocupado para entrar con sus ataques. Mándalos al piso, quiébralos al piso con una palabra poderosa del Espíritu Santo. Envía al abismo a quien tengas que enviar al abismo. Vamos, decapita a quien tengas que decapitar, saca al que tengas que sacar, corta al que tengas que cortar, pero Él es victorioso en Cristo Jesús. Bendito el Rey de Reyes, Señor de los señores. Entonces, la transferencia de espíritus
trabaja en las sombras y en el silencio hasta que después se manifiesta. Todo oculto hasta que usted vio a esas 2 personas, 3 personas que nunca se juntaron y ahora son amigos por siempre, toda la vida, como la película más famosa de la televisión. Nunca se hablaron en el ministerio y después los 3 o 4 que se fueron son los más amigos que existen. Qué curioso. ¿Por qué? Porque se unen los espíritus. Eso se llama transferencia de espíritu, y espíritus que atraen a otros espíritus de rebeldía. Escúchame bien. ¿Cómo podemos discernir esto? ¿Cómo yo puedo discernir a estos espíritus y situaciones que están viniendo para golpear la iglesia? Tome atención. Vamos al libro de los Hebreos, capítulo 4, verso 12. Este es un tema fuerte, iglesia, pero estamos en tiempos peligrosos, así que no se preocupe. Esto no es contra ti, es contra aquellos que todavía no han sido redimidos y aquellos que todavía parecen cristianos, pero no lo son, pero están camuflados. Así que, iglesia querida, les vamos a dar la oportunidad de parte de Cristo Jesús para que se arrepientan. Siempre la sangre de Jesucristo está predispuesta, ¿cierto? Está dispuesta para sanar, limpiar, como a todos nosotros. Amén. Así que mire lo que dice el libro de los Hebreos, capítulo 4, verso 2, iglesia. La pregunta es la siguiente: ¿cómo podemos discernir todas estas causas? Hablamos, y dice así, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Wow! Tremendo. ¿Cómo discierno esto? Por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es una espada de doble filo. Es decir, lo que estamos hablando ahora en línea, iglesia querida, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Iglesia querida, este es el tiempo de la espada de 2 filos, porque tiene que redarguir nuestro corazón. ¿De qué sirve tener principios no teniendo valores? Los principios te pueden llevar a hacer lo correcto, pero los valores te llevan a llevar a ser mentiroso. Así que, iglesia querida, tenga cuidado. Los principios te hacen ver bien, pero tus valores se perdieron. Por tanto, usted es engañado o usted engaña a otros. Así de simple. Iglesia querida, la palabra acusará cualquier comportamiento, pensamiento negativo. Vuelvo a repetir, tome atención. La palabra, como dice aquí, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta el corazón y discierne los pensamientos. Mire, ¿qué quiere decir? Quiere decir que la palabra acusará cualquier comportamiento y pensamiento indebido. Todo, la palabra de Dios acusará todo comportamiento o todo pensamiento que no es correcto. Es decir, hay espíritus que se acercan como ángel de luz, pero no lo son. Hay espíritus que se acercan a la gente, que son como ángel de luz, pero no lo son. En 1 Corintios, capítulo 2, verso 11 al 14 nos dice algo poderoso. Mire lo que dice la palabra del Señor. Vamos a leer con un respaldo poderoso. Y dice así: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Sigamos, mire lo que dice el 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Así que, iglesia querida, tome atención en esto. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Sigamos, 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodándolo lo espiritual a lo espiritual. Iglesia querida, verso 14, y con esto es poderoso. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Iglesia querida, este es el tiempo que nosotros como el cuerpo de Cristo debemos batallar. Aquí nos está hablando que no recibimos el espíritu del mundo, sino el espíritu de Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios, y a través de eso nos van a dar una espiritualidad que viene solamente del cielo y no una espiritualidad falsa. La espiritualidad verdadera es aquella que domina y controla y dirige el Espíritu Santo de Dios. Y eso es para lo que dice el verso 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para ellos son locura, no hay renovación. Ellos no pueden entender las cosas del Espíritu, no pueden entender las cosas que no se ven. Nosotros sí, los que son espirituales, dice, porque se han de discernir espiritualmente. Es decir, solamente los maduros, aquellos que son trabajados por la mano de Dios, pueden discernir cosas que no se ven. Así que, iglesia querida, tome atención. El problema de muchos en la iglesia es que conocen las cosas del Espíritu de Dios, mire, pero no las cosas del espíritu inmundo. Usted conoce la oración, la intercesión y la presencia del Espíritu Santo, pero algunos ignoran los ataques del enemigo, o ignoran lo que es la fortaleza del enemigo. Así que, iglesia querida, tome atención. Los espíritus inmundos causan desorden, confusión y destrucción. Y esto pasa simplemente porque hay ataduras personales
¿Cuáles son las ataduras personales? Las ataduras personales, las que están aquí en el corazón y en la mente, escúcheme bien, las ataduras personales son simplemente terribles. ¿Por qué? Porque afectan el corazón y el lazo familiar, traen rebelión a la voluntad de Dios. Es decir, los lazos, escúcheme, las ataduras personales pueden perjudicar a la familia que te rodea, perjudicar a los hermanos en la iglesia y perjudicar a las amistades y a cualquier persona que te rodea. Si esas ataduras siguen pendientes y no son cortadas, vas a hacer daño. Por eso, iglesia querida, en el nombre de Jesucristo, declaro la espada del Espíritu para cortar toda atadura, toda cadena, todo yugo, toda atadura diabólica, toda cosa contraria en el nombre de Jesucristo. Es cortada ahora a través de las líneas en el nombre de Jesús. Declaro liberación, declaro que se corta el COVID-19, se corta el espíritu de muerte, se corta el robo, se corta la hechicería, la brujería, se corta el cáncer, se corta la parálisis, se corta ahora toda enfermedad, pobreza, miseria y toda maldición, iniquidad que ha querido dañar tu vida. En el nombre de Jesucristo declaro liberación. En el nombre de Yeshua viene el poder del Espíritu Santo. La sangre de Jesucristo te lava, te limpia en esta hora. En el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito el Rey de Reyes, Señor de los señores. Gracias le damos al Señor. Hay tanto por hablar, hay mucho. Pero, iglesia querida, creo que este es el tiempo donde hemos recibido la porción necesaria. Este es el tiempo para que usted entienda el poder de lo profético. El poder de lo profético tiene que estar vigente en todos los ministerios, en todas las áreas y en toda la vida de la persona que realmente quiere caminar en esta vida para hacer la voluntad de Dios. Así que, iglesia querida, muchas gracias por estar en línea. Gracias por empoderarte. Este es el tiempo de usar el poder de lo profético, que eso derriba y deshace las obras del enemigo, y los espíritus que se transfieren son cortados, las fortalezas mentales y todos los pensamientos negativos y tóxicos son rotos y quebrados en el nombre de Jesucristo, por la palabra profética que está en tu vida. Desde ya declaro sanidad y bendición. Tú que estás en línea, todos los hijos ministeriales del Ministerio Internacional Jesús Rey de Gloria, gracias por su aporte, gracias por su diezmo, por su pacto y por su ofrenda y por su donación. Lo puede hacer a la información que vamos a hacer en pantalla. Vamos a estar agradecidos en nuestro corazón por esa mano que usted tiene dadivosa de parte del Señor, donde dice que usted puede honrar el altar de Dios con ofrendas y diezmos y con donaciones a través de la información que está en pantalla. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto, dice Proverbios capítulo 3, versos 9 y 10. Así que, iglesia querida, todos los hijos del ministerio Jesús Rey de Gloria en Chile, aún los hijos de cobertura, ahí está la información en pantalla para que haga su donación, su ofrenda de bendición para este ministerio, para los profetas, y gracias desde ya. Como también a todos los que son parte, escúcheme bien, parte del ministerio, hijos de cobertura, y los que están en el extranjero, Argentina, Centroamérica, Estados Unidos y Europa, lo puede hacer a través de la información que está en pantalla, todas sus ofrendas, donaciones y diezmos a través de Western Union o MoneyGram. Western Union o MoneyGram, con la información que está en pantalla, tal cual los nombres completos y toda la información y los correos y teléfonos y cualquier detalle que necesite, por favor escríbanos por interno para que podamos recibir su ofrenda, su pacto o su diezmo y la donación que usted quiera hacer a nuestro ministerio. Desde ya, agradecido, envíenos los comprobantes para nosotros saber hacer lo que es, obviamente, los códigos y todo lo que es hacer contabilidad. Que el Señor les bendiga. Se despide el profeta y apóstol Eric Godoy desde Chile para todas las naciones con un programa, una voz profética para el mundo. Desde ya un abrazo a todos los siervos y a todos los ministros y nos vemos la próxima. Bendiciones. Bye bye.